Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Que nos permite hoy compartir nuevamente escudriñando las escrituras. Escudriñando las escrituras. Y si dice que vamos a escudriñar, vamos a escudriñar. Hoy, gracias al Todopoderoso, vamos a tocar este tema que se llama las ovejas perdidas. En realidad el nombre completo de este tema es las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos nosotros, los creyentes en Yeshua, parte de esa oveja perdida. La oveja perdida tiene que ver solamente con el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, o también se relaciona con los israelitas del pasado. ¿Y por qué no solamente Yeshua, sino en varios textos del Antiguo Testamento aparece esta palabra? Y vamos hoy a analizar. Espero que sea de mucha bendición, ustedes puedan conectarse. Y siempre les recuerdo que estamos ahora en vivo, transmitiendo, y ustedes pueden colaborar, apoyar a través de donaciones que se hacen en el vivo, o simplemente participando, dándole me gusta. Ahí ustedes están aportando todo, compartiendo también este video. Nosotros también esto lo vamos a reeditar y lo vamos a publicar nuevamente para que quede netamente el estudio que estamos grabando, ¿no? Eso es muy importante para que puedan compartir con otros. Para los hermanos que están conectados en el WhatsApp, Palabras de Vida Eterna, nosotros los jueves y los viernes compartimos los estudios anteriores. Por ejemplo, el estudio anterior de Escudriñando la Escritura, mañana lo vamos a publicar en audio MP3 para WhatsApp, para que ustedes puedan volverlo a escuchar y compartir también con otras personas. Y el día viernes vamos a compartir el estudio que hicimos de Hechos capítulo 3, el día sábado. Así que ya están avisados para que puedan tener entonces los estudios que hacemos. Y ustedes pueden visitar nuestra página Palabra Vida Eterna, y ahí van a encontrar todo lo que se relaciona a los estudios que hemos hecho de diferentes temas bíblicos. Bueno, hermanos, ¿de qué se trata este tema de las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Qué es lo que el Todopoderoso nos quiere decir? Para empezar este texto, vamos a ver un texto de la Biblia en Mateo 10. Mateo 10. Yeshua va a tocar esta palabra, y eso es muy importante que tengan en cuenta. Yeshua va a hablar empezando de esto, y miren cómo arranca hablando. Vamos a leer el versículo 1 para entender nada más. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y esta palabra espíritu inmundo es como decir manifestaciones sobrenaturales sobre las personas. Yo siempre quiero salir del típico, endemoniado. No, vamos a tratar de entender de qué se trata. Existían personas que tenían manifestaciones sobrenaturales. O sea, sobrenaturales es decir, como hablaban raro, algunos le llamarían enfermos, ¿no? Entonces, el mundo entero estaba contaminado por esta influencia negativa en el pasado. Y el Todopoderoso quiso desde el comienzo deshacer esta fuerza, y para ello tenía que usar y escoger a un determinado grupo. Aquí Yeshua, para empezar su limpieza de espíritu en la tierra de Israel, está concediendo poder a 12 de sus discípulos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad, porque en aquel tiempo se creía que las enfermedades venían a causa de estos espíritus, y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles
son estos: Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora, versículo 5. ¿Qué hizo Yeshua con estos 12 discípulos? A estos 12, atiendan bien, para que puedan ellos ir a echar los demonios, a expulsar los espíritus eh, eh, que producían enfermedades y que alteraban la conducta de las personas. ¿Qué necesitaban? No es que le tiró algún tipo láser así, shu, 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 ahí ya tiene, o le hizo una unción así: yo te unjo y te doy todo el poder, como nosotros siempre pensamos. Fíjense lo que dice el versículo 5. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones. Instrucciones es la palabra Torah en el hebreo. Diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Hay una razón por la cual no tenían que ir a esos lugares. Ahora vamos a lo que dice la nota 5. Mateo 10:5 dice: Yeshua envió los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Y el 6 dice: sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Elohim. Las ovejas perdidas de Elohim. Ahí vayan, dice, ahí vayan. Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Esto también sale en Marcos: les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Ahora veamos primero el capítulo, vamos un ratito, estábamos en la nota, vamos al Marcos 6:7, ¿no? Ahí, desde ahí puede entrar, ¿no? Ahí está. Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Y vamos un poco ahí en la nota, vamos a ver lo que aparece aquí en Marcos 6:12 y en esta nota. Lucas 9:2. Y los envió, esto para entender lo que Yeshua estaba haciendo y qué era el objetivo. Después vamos a entrar a analizar a profundidad. Y los envió a predicar el reino de Elohim y a sanar a los enfermos. Eso lo envió a predicar. Hechos 15:16. Después de esto está ya predicándose en el concilio de Jerusalén. Volveré y reedificaré el tabernáculo, morada 12 tribus de Israel, de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Estamos viendo que el objetivo de llevar el mensaje y de restaurar a Israel de los demonios era levantar el tabernáculo, o sea, la morada de las 12 tribus de Israel. Primera de Reyes 18:30 dice: esto también cuando ya ocurrió en el pasado, cuando ya se restauraba, cuando el pueblo estaba también enfocado en espíritus de Baal, en el tiempo de la reina Jezabel, que era una reina tipo bruja, lento. Entonces dijo, versículo 30, a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó y él arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Eterno, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Eterno. Después hizo una zanja alrededor del altar y en que cupiesen 2 medidas de agua. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Los 12 discípulos no son casualidad, son una representación del pueblo elegido de Israel. Yeshua está como haciendo una mini fundación del pueblo de Israel que tenía como objetivo llevar el mensaje de restauración, el mensaje de esperanza, el mensaje de bendición y liberarle no solamente ahora a Israel, sino al mundo entero de los demonios, de los espíritus opositores. Esto es para que podamos entender este punto. Volvamos a Mateo 10. Volvamos a Mateo 10. Bueno, estábamos en el versículo 5. Versículo 6. Sino que id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el mensaje, la elección de los 12 apóstoles es como para entender: Israel se ha perdido, Israel no está en la casa y nosotros tenemos que recuperar. Así que ahora no vamos a buscar
a los que están lejos del territorio de Israel. Primero vamos a recuperar a los que están aquí en nuestro territorio. Y la pregunta era, si ellos estaban en el territorio, entonces ¿de qué estaban perdidos? ¿Por qué estaban perdidos? Porque acá hay dos tipos de estar perdidos. Uno, perdido de alejarse de la Torá, las promesas del Padre. Y el segundo perdido es el que se perdió y se fue de la tierra. Entonces primero hay que recuperar a los que se perdieron de la Torá y que están en la tierra. Hay que traerlos nuevamente a la Torá para que ellos puedan después ser luz y llevar el mensaje a los que están lejos de la tierra. Así me están captando, ¿no? Entonces eso Jesús está diciendo. Y a esos que están lejos se le llama también ovejas perdidas. Pero vamos a ver después que va a decir que también hay otras ovejas perdidas, pero que no están en este redil. Que están perdidas de territorio y de mentalidad. Estas que estaban en Israel estaban perdidas de mentalidad, no estaban haciendo lo que la Torá decía. Y bueno, ¿cuándo comenzó todas estas cosas? Y creo que ahora vamos a empezar a ver lo que representa la casa de Israel para el Eterno. Vamos a la nota 6. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Según la Biblia, siempre teniendo en cuenta según la Biblia. Les quiero decir ya algo de entrada. Hay muchas personas que están en contra de este mensaje que vamos a dar, que dicen que totalmente es al revés, que no es así, que no tiene nada que ver. Pero vamos a ver lo que dicen los textos nada más. Ustedes corroboren los textos. ¿A qué se relaciona? Si el Antiguo Testamento está mencionando algo que cuadra en el Nuevo Testamento, entonces lo que el Bríjada ya está diciendo está correcto. Y no solo eso, si la Torá también está hablando de este tema, entonces está correcto. Porque hay gente que sin entender muy bien, directamente lanza un mensaje o dice ustedes confunden todo, meten cualquier cosa, le confunden a la gente. Y bueno, por eso yo quiero que sigan cuidadosamente cada texto. Van a ser muchos textos, pero tengan paciencia. De entrada vamos a ver quiénes son este pueblo de Israel. Esta palabra Israel hoy vamos a descubrir si existe y si existió también. Vamos a ver un dato histórico. Salmo 79:12 dice, oh Señor, multiplica 7 veces tu venganza contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Entonces nosotros, tu pueblo, atiendan bien, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre. Y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Según este Salmo, el pueblo de Israel es el pueblo del Eterno y son sus ovejas. Salmo 95:7. Porque Él es nuestro Elohim. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcan vuestro corazón. Está diciendo que nosotros somos el pueblo de su prado, de su pastura y ovejas de su mano. Él nos tiene, Él nos da de comer, dice. Salmo 95:8, no endurezcáis vuestro corazón, en la continuación, como en el Meriba, como en el día de Mashat, en el desierto. ¿Qué significa esto? Que este salmo está hablando para los israelitas que salieron de Israel, y a esos israelitas el Todopoderoso le está llamando ovejas. Los israelitas que salieron de Egipto y que iban rumbo a la tierra prometida eran las ovejas. Isaías 53:6 dice, todos nosotros, refiriéndose al pueblo de Israel, nos hemos extraviado. ¿Cómo? Como ovejas. Hemos dejado los caminos de Elohim para seguir los nuestros. Sin embargo, el Eterno puso sobre él los pecados de todos nosotros. Al final, Él agarró nuestras culpas. O sea, cuando habla sobre Él, realmente está refiriéndose sobre el ungido, el Mesías. Y después vamos a ir hablando de quién es ese, para recuperar otra vez su oveja. Ahora yo puse acá unos temas para que podamos entender por qué aparece oveja representando al pueblo de Israel o a los israelitas. Hay muchas características de las ovejas, yo no pude poner todo, pero puse unos cuantos que encontré así investigando. Características de las ovejas. Las ovejas tienen una excelente visión. Ahora, eso me sorprendió porque yo siempre escuché que las ovejas no son tan buenas en la visión. No ven tan lejos. En realidad ven bien, pero cerca. Por eso ellos necesitan estar cerca unos de otros. Porque cuando se aleja, ya no distingue. Pero miren lo que dice acá. En blanco y negro como en color. No obstante, en espacios sin mucha claridad no se defienden bien, lo que siempre tienden a evitar áreas oscuras que no les permita
valorar los cambios del terreno. Igualmente cuentan con un excelente olfato y una buena audición. O sea, lo que ellos no pueden, cuando hay ambiente oscuro, ellos ya se pierden, ellos ya no distinguen dónde están. Miren que esto es interesante, eso nos hace entender que una oveja del Eterno, ¿cuándo es que va a perderse? ¿Cuándo es que va a descarriarse? Cuando el ambiente donde está ya no hay luz, cuando ya hay oscuridad. En la luz puede ver muy bien, pero en la oscuridad ya se pierde. ¿Y qué nosotros aprendimos la pasada que era la luz? La palabra del Eterno, que ilumina nuestras vidas. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice. O sea, si una oveja no tiene luz, entonces se pierde. Cualquiera, ¿no? Cualquiera. Ahora sí, ellos pueden escuchar muy bien, por eso tienen que oír la voz de su pastor para poder seguirle. La conducta de la oveja. Una de las características de las ovejas es que son animales soberanamente sociables. Atiéndame a este punto. Idóneos de formar montones o rebaños. Las ovejas no pueden andar solas, solitarias. Si una oveja, así como vemos en nuestra portada, está sola, es porque está perdida y puede ser víctima de cualquier fiera salvaje. Así que nosotros los hermanos, hijos del Eterno, los congregantes, no podemos andar solitariamente por ahí. Ahora, por ejemplo, nos reunimos en este grupo. Cuando podamos, reunámonos en un local. Está llegando por eso se le dio al pueblo de Israel la fiesta. Porque ellos tienen que congregarse, reunirse, compartir. No para someterse a un líder ni nada. Para compartir, hermano. Como nosotros hicimos acá el domingo con los hermanos de la directiva. Compartimos, hablamos, tomamos un cocido rico. El lunes también allá en Laureltí. Esa es la vida de los siervos, de las ovejas. Las cabras sí les gusta andar solas. Ustedes van a ver, cabra montés van a ver, pero oveja montés no hay. Bueno, dice, o rebaño excesivo hasta 1000 individuos y sin un líder fijo. Habitualmente el rebaño sigue al primer individuo que se arriesga a nuevos pastos. O sea, cuando son apartadas de su rebaño, las ovejas suelen estimarse muy estresadas, convocando a los demás miembros de su manada y golpeando el suelo. O sea, ellos no necesitan un líder, dice acá. Atiendan muy bien este punto. Estamos hablando de la característica de la oveja, no de los creyentes. Pero cuando están juntos, si alguien decide avanzar un paso, o sea, están en un lugar y, por ejemplo, se está acabando ya la comida acá. Entonces ellos se van a quedar ahí, no se van a ir, pero de repente a uno se le dice, bueno, este lugar ya no es bueno para estar nosotros acá. Entonces a uno de ellos se decide, observa o ve un poco más, allá hay nuevos pastos y avanza. Esos le siguen. ¿Qué significa esto, hermano? El Todopoderoso en su pueblo, él mismo pone sabiduría en alguno para que avance un poco más que los demás y para que ellos le puedan seguir. O sea, líder es el que está avanzando un poco más. Líder no es el que le empuja a los otros para que se vayan nomás, sino que él avanza y los demás le siguen. El propio Yeshua que dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Es el que avanza adelante y ahí van detrás de ellos. Entonces vemos las características que la Biblia nos dice de las ovejas. Ahora, Mateo 15:24. Entonces Yeshua le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Elohim, el pueblo de Israel. Esto está diciendo cuando una mujer sirofenicia vino y quería pedirle misericordia. Y acá le dice, yo fui enviado solamente, o sea, ¿por qué dice solamente? Porque Yeshua no iba a salir del territorio de Canaán, de Israel. Él hasta ahí iba a llegar su ministerio presencial. Él. Y eso le mandó cuando él estaba a sus discípulos. Pero fíjense que después de que él resucitó, ya les dijo, ¿no? Ahora yo les envío para que vayan y arranquen desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el final los confines de la tierra. Entonces acá esta palabra interesante, la palabra en griego de perdidas, ovejas perdidas, es la palabra apolumi, si quieren buscarnos en griego, apolumi. Y significa destruir, matar, morir, perder, perdido, perecedero, perecer. Algunos dicen también desaparecer. Entonces estaba hablando de ovejas que se perdieron. Solamente vine a buscar a los que se perdieron. O sea que murieron. Pero fíjense que murieron en el sentido espiritual, ¿no? Espiritual. Él estaba buscando para recuperar.
Mateo 15, 24, vamos a ver ahora vamos a ir al capítulo 15, 24, ahí vamos a entrar, porque aquí vamos a empezar a leer algunos textos de la Biblia muy importantes. Y dice otra vez, él respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas, a los pululi de la casa de Israel. Casa de Israel. Fíjense que Yeshua está usando la palabra casa de Israel, quiere decir que hay que restaurar el territorio. Vamos a la nota 24. Nota a 24. Promesa para Israel, el pueblo escogido del Eterno. ¿Cómo nosotros podemos saber que Israel es la oveja que el Todopoderoso perdió? ¿Y cómo perdió? ¿Y cómo fue que Israel se convirtió en su oveja? ¿Cómo ellos fueron los escogidos del Eterno? Y la promesa primero fue dada a nuestro patriarca Abraham. Fíjense lo que la Biblia dice acerca de Abraham. Génesis 12, 1. El Eterno había dicho a Abraham, deja, atienda bien, tu patria, Ur de los Caldeos. Él no era ni israelita, ni era judío, era mesopotámico, ¿no? Caldeo, de Ur, allá, al otro lado del Éufrates. Pero el Todopoderoso elige a Abraham para a través de Abraham empezar a llevar su mensaje de esperanza para las naciones. Mensaje de restauración. Él sale de ahí. Y a tus parientes, dice, y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, la tierra de Canaán. ¿Y qué le dice? Haré de ti una gran nación. ¿Cómo se llamaría esa nación? Pueblo de Israel. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todo. ¿Qué es ser bendición para todo? Va a hacer que las personas que están con él prosperen, recuperen, se restauren, puedan sanar y puedan tener instrucción. Puedan ser personas preparadas, educadas y capacitadas. Ya no salvajes como eran la mayoría de los pueblos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Toda la familia de la tierra, atiendan bien acá, serán bendecidas por medio de ti. ¿Qué significa eso? Presencia del Todopoderoso con las naciones. O sea, a través de Abraham, el Todopoderoso también va a estar con las demás naciones, a través de la fe que van a tener de Abraham. Ahora, eso era la promesa para Abraham. Esta promesa también él la pasó a su hijo Isaac. Y miren lo que el Todopoderoso le dijo a Isaac. Génesis 22, 17. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que seas incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso que dice ahí, porque me has obedecido. El secreto de la obediencia, de la bendición, es la obediencia. Ahora promesa esto era para Isaac, ahora promesa esto sigue siendo para Abraham, ahora para Isaac, promesa para Isaac. Haré de tu descendiente que sean tan numerosos como 28:4, como las estrellas del cielo. Y les daré estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y atiendan bien, ¿por qué dice el Todopoderoso que le va a bendecir también a Isaac? Miren, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces la manera de que la bendición se distribuya por la humanidad era a través de las instrucciones, de que vos seas una persona instruida. ¿Qué Yeshua le estaba enseñando a su discípulo para ir a liberar a la tierra de los demonios? Le dio instrucciones, dice. Promesa para Jacob, 28:13. Y he aquí el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Eterno, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu, acá dice, simiente. O sea, va a haber una semilla prometida. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y miren lo que dice acá. Y volveré a traerte a esta tierra. Aunque ellos fueran dispersados, volverán a traerla ahí. Porque no te dejaré hasta que haya
hecho lo que he dicho. Entonces estamos viendo la promesa para Abraham, para Isaac y para Jacob, de que a través de su vida las naciones iban a ser bendecidas. Ellos iban a ser la luz para las naciones, la esperanza para las naciones. Aquí también hay un texto en Hebreos 11:9. Incluso cuando llegó 11:9, la tierra que Elohim le había prometido, vivió, estaba hablando de Abraham, allí por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham, ahora, ¿por qué Abraham aceptó esta palabra y por qué vivió en tiendas juntamente con su hijo y su nieto? Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Elohim. Abraham estaba esperando eso. Génesis 35:10, diciéndole, esto es a Jacob, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora, tu nombre será, y acá aparece esta palabra importante, Israel. Así que Elohim le cambió el nombre y lo llamó a Jacob, que era padre de los 12 hijos más la hija, ¿no? Que fueron después las 12 tribus de Israel, que fueron los que iban a recibir la autoridad para llevar el mensaje de luz a la humanidad. Así como Jesús está haciendo con sus discípulos, se iba a llamar Israel. Y ahora, esta palabra Israel es muy importante. ¿Existió Israel en la historia? Existieron en la historia secular, vamos a decir, ¿no? La historia bíblica no la tenemos, pero la historia secular. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan tal vez que el pueblo de Israel no existió o nunca existieron. Entonces, hay muchas pruebas, ¿no? Pero hay una que, la que más se acerca y la que nos hace entender algo muy interesante. Y es lo que está en la estela de Mernepat. Mernepat. ¿Qué es eso? Atiendan bien. La estela de Mernepat, conocida como la estela de Israel. Atiendan bien. Data del año 1207 ante el Mesías. 1207 era la época de los jueces aproximadamente. Y mide 7.5 metros de altura. Es una enorme roca donde escribían los acontecimientos, ¿no? De granito negro. Un único bloque fue descubierta por Flinders Petrie en las ruinas del templo funerario del faraón Merneptah en Tebas en 1896. La mayor parte de sus textos jeroglíficos celebra la derrota de los libios y los pueblos del mar aliados en su 5º año de reinado. La estela de Merneptah se refiere a los descendientes de Jacob que tenían por sobrenombre Israel. Así, cuando la inscripción dice no tiene semilla, se está refiriendo a que los hijos de Israel fueron aniquilados. En la Biblia, Israel es citado por primera vez como un nombre dado al patriarca Jacob. Los descendientes de los 12 hijos de Jacob, también las 12 tribus, llegaron a ser conocidos como los hijos de Israel. Eso está en Génesis 32. Y tanto Moisés como el faraón de Egipto usaron la palabra Israel cuando se hacía referencia a estos descendientes de Jacob. Eso es interesante. ¿Por qué en la antigüedad dice, esto yo quiero hablar para poder entender la historia, usaron el nombre de Israel? Porque existía un pueblo llamado Israel. ¿De dónde salió ese pueblo de Israel? Bueno, la Biblia nos hace entender que salió de Jacob y sus 12 hijos que estuvieron en Egipto. Y acá en un texto que se encuentra en Egipto, se encuentra en un relato donde hablan de un faraón que dice que extermina, que acaba con los israelitas, supuestamente, ¿no? Porque era una nación. Ahora vamos a ver, José me va a mostrar la foto de esa estela. Estela, ¿no? Estela. ¿Puedo mostrar alguna foto? A ver, ese primero. Ahí ustedes ven la estela completa, tamaño completo. Dice que tiene 7 metros de altura. Y hay una inscripción que dice ahí, bueno, hay unas informaciones en la letra, la misma cosa que acabo de leer. Pero si se fijan la parte de abajo, a ver, no sé si están viendo ahora. Bueno, ahí en la parte de abajo
se ve, esto está escrito en egipcio, yo no les puedo leer el egipcio, pero de acuerdo a los expertos intelectuales, ahí dice, ¿cómo sería? Eh, hijos de Israel. Hijos de Israel, ese que se ve abajo, ese cuadro ahí. Esa estela, la parte grande de la piedra es completa, no se distingue bien, pero ese jeroglífico pequeño está dentro de, ahí hay un montón de letras, pero no se puede ver por la distancia, pero ahí está escrito hijos de Israel. Hay otra foto, busca un poco otra foto, mostrar otra foto. Otra foto. Esa también. No, esa. Bueno, si ahí se fijan, ahí está, por ejemplo, ya todo lo que está escrito en los jeroglíficos. Es como un relato, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes que es todo un relato? Y de repente llega una parte, y ahí en esa parte marcada en blanca, que ahí se ve en grande, la otra pantallita se ve más grande, ahí dice, se acabó la semilla de los hijos de Israel. O sea, se terminó la simiente de los hijos de Israel, porque el objetivo de los egipcios era acabar con los pueblos que no se les sometían. Entonces lo pusieron por escrito ahí. O sea, ¿qué es la importancia de esto? Que esto demuestra de que en la antigüedad, es lo más antiguo que se encontró, existió una comunidad llamada Israel. Hay otra foto donde muestra más ya lo significado del dibujo, ya con dibujitos. Ahí está, esa. Ahí supuestamente, recuerden, nosotros no entendemos el jeroglífico griego, esto estamos basados en los que conocen, los que hicieron mucha investigación. Esos son los dibujitos, ¿ven? Algunos palitos, un ojo, un águila, un hombre, ¿cómo se dice? Montando. Bueno, esos hombres que están allá representan comunidad, que es lo que se usaba para hablar de un grupo. Entonces, este es un grupo y después allá es como una semilla y como servidores de un dios, el dios El, yo creo que es el dios El. Entonces, más o menos lo que está queriendo decir ahí, me dice Israel. Esas letras es lo que han usado. Los expertos han podido entender que esto es una cosa sorprendente porque hemos visto que entonces hay prueba contundente de que había contacto entre egipcios e israelitas y que los israelitas eran una comunidad. No era una ciudad grande, no un pueblo grande, pero una comunidad, una familia. Ahí está mostrando ese dibujo. Palo enemigo, dice, forma de plural, o sea, varios, que significa varios, comunidad, hombre, mujer, la forma de plural. Bueno, eso para que podamos entender que en la historia existió un pueblo llamado Israel y tuvo contacto con los egipcios. Ahora, de cómo se relacionaban y qué ocurrió después, ese ya es otro punto. Solamente para corroborar de que existió. Están ellos en la historia contemporánea, en la historia secular, vamos a decirlo así. Y por lo tanto también nosotros podemos deducir que muchas de las cosas que la Biblia dicen, nos quiere acercar a ese punto. Y que se querían destruir a este pueblo. Dice continuando, ¿no? En la Biblia la expresión hebrea hijos de Israel o es Benei Israel aparece en el texto también como israelitas. El nombre de hebreo se utiliza en ocasiones también en la Biblia como sinónimo de hijos de Israel. Puede decirse que la expresión hijos de Israel aparece más de 654 veces en la Biblia. No es descabellado pensar que en tiempos de Merneptah este término hijo de Israel fuese conocido por los egipcios, porque ese grupo de población así se daba a conocer. O sea, que por eso escribieron ellos en su estela el nombre de hijos de Israel y que queremos que nosotros hemos terminado su semilla. Pero en realidad no terminaron porque hasta ahora existen. En ese sentido, la estela de Merneptah era uno de los reyes faraones egipcios, contiene una expresión que más tarde sería incorporada a la Biblia, dejando claro que se refiere a los israelitas. Claro, en ese tiempo todavía no existía la Biblia en sí, existían los relatos, los acontecimientos, pero más adelante esta palabra figuraría ya en la Biblia. Al igual que William Dever, pienso que esta estela demuestra más allá de cualquier sombra de duda que había un claro grupo étnico en Palestina antes del 1200, antes del Mesías, que no
se llamó hijos de Israel, pero que era conocido por los egipcios como hijos de Israel. Génesis 48:15 dice, bendición para Efraín y Manasés. Bueno, ya entendiendo este punto, ahora volvamos a la Biblia y nos habla cuando los israelitas, los hijos de Jacob, estaban en la tierra de Egipto a través de José, que fue nombrado faraón. Y un día cuando ya Jacob conoce a sus nietos, los hijos de José, ocurre una cosa increíble, un acontecimiento sorprendente que nos va a explicar más lo que va a significar después la escritura. En el Génesis 48:15 habla de la bendición para Efraín y Manasés, el momento en que Jacob, Israel, bendice a sus dos nietos nacidos en Egipto. Ellos son mitad israelita y mitad egipcio. Y miren cómo arranca. Luego bendijo José con las siguientes palabras. Bendijo a José con las siguientes palabras. Que el Elohim delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Elohim que ha sido mi pastor. Entiendan bien, mi pastor, ¿qué significa? Si Elohim era su pastor, que era Jacob, que era Israel, la oveja, ¿no? Ellos son las ovejas. Toda mi vida, hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. O sea, Jacob está haciendo una profecía, una promesa, una esperanza que a través de los descendientes de José, que se llama Manasés y Efraín, el nombre de Abraham se va a difundir por toda la tierra, por todas partes. ¿Quiénes serían estas personas? Dicen más abajo, ¿no? Génesis 48:18 dice, eso es cuando Jacob cambió la mano derecha puso sobre la cabeza de Efraín y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Entonces José le dijo, no, papá, no tiene que ser así. Tiene que ser la derecha sobre Manasés y la izquierda sobre Efraín. Entonces Jacob le dijo, no, hijo mío, yo sé. Y le dice ahí, no, padre mío, 48:18, Génesis. Este es el hijo mayor. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre, versículo 19, se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío. Lo sé, respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero atiendan bien acá, pero su hermano menor será aún más grande y de su descendencia se formará, y acá hay una palabra interesante, multitud de naciones. Multitud de naciones. Y esa palabra multitud de naciones en el hebreo es Melo-ha-goyim. Melo-ha-goyim, que significa plenitud de las naciones. Quiere decir que de la descendencia de Efraín, la tierra, los habitantes del mundo iban a tener una porción. Ellos se iban a distribuir entre las naciones. Entonces, eso estaba ocurriendo ya en tiempos de Jacob, esa es la promesa. En griego sería gentiles. Goyim o goín es gentiles. Ahora, miren esta información. Para los judíos, los gentiles llegaron a ser apartados y no israelitas. Ellos llegaron a considerar a los gentiles o a los megahagoyim no israelitas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los judíos, los de la tribu de Judá, le negarían la nacionalidad israelita a los gentiles, que serían a la plenitud de las naciones, a sus hermanos? Vamos a continuar leyendo. Versículo Génesis 47:27. Mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto. Allí adquirieron propiedades y fueron prósperos, y la población creció con rapidez. Se multiplicaron en Egipto. Ellos eran un pueblo de patriarcas, un pueblo de papá, abuelo, hijo, sobrinos, nietos, primos, mucho. Pero cuando llegaron en la tierra de Egipto, se convirtieron ya en una nación, en una familia, en una tribu. Y esto está figurando en la estela de Meretep, que había una tribu llamada Israel. Israel. Y después aconteció todo lo del Éxodo, Levítico y Número, donde muestra el camino que el Eterno dio a su pueblo para cumplir las promesas a los patriarcas. Ellos cruzaron el Mar Muerto, el Mar Rojo,
comieron el maná, experimentaron muchas cosas, recibieron la Torá, la instrucción del Padre. Esa Torá era para que les guíe para llegar a la tierra prometida. ¿Para qué iban a llegar a la tierra prometida? Para hacer una nación que sea luz para las naciones. Ahora el Padre estaba cumpliendo las promesas para ellos y ellos fueron hasta ese lugar. Entonces hasta acá las ovejas están siendo bien guiadas, bien engordadas, bien encaminadas hasta el prado del Eterno, hasta el redil del Eterno, que es la tierra de Canaán. Ese era el objetivo. Y dice Deuteronomio 4:25. Ahora empieza las profecías. Escuchen muy bien. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Eterno, su Elohim, y provocará su enojo. Atiéndame lo que está diciendo la Torá, anunciando, ustedes cuando vivan ahí y tengan esa propiedad, estén en los prados del Eterno, no se corrompan. Versículo 26. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigo contra ustedes. Si rompen mi pacto, los mandamientos que le dio en el monte Sinaí, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán. Miren, desaparecerán de la tierra que poseerán. Al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo. Pues el Eterno, atiendan bien lo que dice acá ya en la Torá, los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí en tierra extraña rendirán culto a ídolos, hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Quiénes son los que siguen estas prácticas hasta hoy? Nosotros seguimos estas prácticas. Son las personas que están dispersadas en el mundo y que han empezado a seguir todo tipo de adoración, de cultos, hinduismo, budismo, etc. Sin embargo, dice, allí buscarán nuevamente al Eterno, su Elohim, y si lo buscan con todo corazón y con toda el alma, lo encontrarán. Pero a pesar de que sean descarriados, el Todopoderoso va a estar llamando. Y si ustedes claman como la oveja cuando se pierde, la oveja llora. La oveja no puede sentirse bien sola, entonces el Todopoderoso vendrá al rescate. 30. En el futuro lejano, cuando estén sufriendo todas estas cosas, finalmente regresarán al Eterno, su Elohim, y escucharán lo que Él dice. Esto todavía no aconteció. Esto es una profecía que está saliendo en la Torá para los israelitas que están ahora a punto de entrar en la tierra prometida. Pero ya la Torá está avisando. Deuteronomio 28:36. El Eterno te desterrará. Esto es, si no obedeces su ley, ¿no? Con tu rey. Te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Allí en el destierro rendirás culto a dioses de madera y de piedra. Serás un objeto de horror, de ridículo y de burla frente a todas las naciones donde el Eterno te envíe. Y continuamos con el 29:29. El Eterno nuestro Elohim tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de esta instrucción. Esto es para las personas que piensan, pero hay muchos mandamientos que ni entendemos. Hay muchos mandamientos que ni sabemos de qué se trata. No te preocupes por eso. El mandamiento que el Padre te revela, el mandamiento que el Padre te hace decir, mira, fulano, mengano, esto Dios no quiere que haga. De esta manera Dios no quiere que viva. Y voy, a pesar de eso, hacer, entonces eso sí te va a rendir cuenta. Deuteronomio 30:19. A los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces le está diciendo que sigan mi instrucción. Esto es Torah. Esto se le está dando al pueblo de Israel,
que está entrando. Esto es como darle pasto, como engordarle, alimentarle. Ustedes están bien alimentados. Ahora pueden entrar al redil. Buena comida. Ahora, ya Moisés muere y ahora el mando lo toma Josué. Miren lo que el Todopoderoso le dice a Josué cuando va a entrar en la tierra prometida. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás quiere decir que vas a analizar en qué te conviene, qué no te conviene, para qué sirve, para qué no sirve, si es correcto, si no es correcto. Todo eso tenés que analizar. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, ¿qué dice ahí? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es engorde, hermano, engorde. Se le está engordando a la oveja. Buen alimento, buenos pastos para Josué ahora entrando a la tierra prometida. Ahora, miren qué pasa, ni bien muere Josué, nosotros ya compartimos todo el libro de Jueces, Josué, ni bien muere Josué, ya ellos dentro de la tierra prometida atiendan bien lo que empieza a ocurrir. Los israelitas hicieron lo malo, Jueces 2:11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Eterno y sirvieron las imágenes de Baal. Abandonaron al Eterno su Elohim de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo al Eterno. Ahí empezaron, hermanos, a fallar. Ellos ya habían fallado ya en el desierto, pero el Padre les estaba dando siempre una oportunidad. A través de Moisés los estaba guiando, pero ahora llegan a la tierra de Canaán y empiezan a muere su líder Josué, y como dice en el libro de Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y finalmente empieza el pueblo a formarse, a tener sus reyes. Empezamos con el rey Saúl, que fue un rey un poco rebelde, no hizo la voluntad del Padre. Después tuvimos al rey David, que ese fue sí un rey que trató de agradar al Padre, trató de hacer lo correcto. Pero finalmente llegó su hijo Salomón, que reinó muy mal. Y el Todopoderoso tuvo que disciplinarle. ¿En qué forma? Dividiendo después en el reinado de su hijo Roboam el reino en dos pedazos. Entonces Israel se dividió en dos pedazos. Las tribus del norte que le acompañaron a Jeroboam, siervo de Roboam y de Salomón. Y Roboam se quedó en el sur. A partir de ese momento Israel empezó a ser dos naciones. El reino del norte y el reino del sur. ¿Y qué pasó? Que el reino del norte, de acuerdo a los datos bíblicos, empezó a adorar a las imágenes para apartar al pueblo de la adoración en el templo. Empezó a rendir culto a ídolos, empezó a crear becerros de oro, empezó a fabricar fiestas que no eran de la Torá, empezó a nombrar sacerdotes que no eran levitas, empezó a cambiar las instrucciones que el Padre había dado. Lo que hace hoy en día las comunidades tradicionales, hacen otras cosas que no tienen nada que ver con lo que el Todopoderoso. Entonces el Todopoderoso, como dijo en su Torá, que si ellos se apartan, que si ellos hacen lo contrario, enviaría sobre ellos juicio y castigo. Y miren lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 17:13. Siempre estamos hablando del pueblo de Israel, ¿no? Estamos siguiendo nada más cronológicamente, en forma rápida, cómo ha sido su proceder y qué les aconteció vivir. Segunda de Reyes 17:13. Una y otra vez, nueva traducción viviente, ¿no? El Eterno envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la Torá, que les ordené a su antepasado que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar, fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Eterno su Elohim. Miren, se negaron a creer. No queremos creer, no existe nada, no, esto es todo mentira, todo ridículo, no, tranquilo, no. Así nomás. Rechazaron sus decretos y el pacto que el Eterno había hecho con su antepasado y despreciaron toda la advertencia.
rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Qué quiere decir inútiles? Ya no tenían la capacidad de discernir, de distinguir lo correcto de lo incorrecto, ya vivían una vida desordenada. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Eterno de no imitarla. Y finalmente en 2 de Reyes 17:21 viene la caída de Samaria. Caída de Samaria, o también conocida como Efraín. ¿Por qué? ¿Por qué se le conoce a las tribus del norte como Efraín? ¿Se acuerdan la promesa que le hizo Jacob a el hijo de José llamado Efraín? De él iba a salir multitud de naciones. Bueno, el rey de las tribus del norte era Jeroboam, él era de la tribu de Efraín. Y a partir de Siquén, que pertenecía a Efraín, él empezó a gobernar a las tribus del norte. Después fundó ciudades como Betel, Dan, y a partir de ese momento todo siguió a la familia de Jeroboam, que era de Efraín. Entonces todos llamaban Efraín, porque su líder era de Efraín. Aunque después él fue derrocado por otros reyes de otro linaje, que no era de Jeroboam, pero el mensaje o la enseñanza o la doctrina que impuso Jeroboam continuó prácticamente hasta la caída. Hasta la caída. Y miren, 17:21. Pues cuando el Eterno arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey. Pero Jeroboam alejó a Israel del Eterno y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam, no se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Eterno los barrió de su presencia, tal como les había advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Siria, a donde se encuentran hasta el día de hoy. ¿Y cuándo es hasta el día de hoy? Probablemente este libro fue escrito por el profeta Jeremías, cuando estaban también ellos recibiendo amenaza de los babilonios, y en ese tiempo ellos se acuerdan de sus hermanos que habían sido desterrados y llevados en todo el imperio asirio. Probablemente el imperio asirio ya no existía más, ya estaba bajo el poder de los babilonios, pero ¿qué pasó con los que fueron deportados? Ya no se sabía nada de ellos. Se perdieron. Algunos sí regresaron a Judá, pero gran parte de ellos se perdieron. Por eso dice, están perdidos hasta el día de hoy. Y ahí comienza el Todopoderoso a buscar a sus ovejas. ¿Y quién tenía la responsabilidad de buscar a esas ovejas que se habían perdido? La tribu de Judá. El Padre le dio el cetro a Judá, el templo a Judá, los sacrificios a Judá, los sacerdotes a Judá, reino a Judá, pero Judá, ¿qué hizo? Después de que sus hermanos del norte fueron llevados cautivos y desterrados, ellos se olvidaron de ellos. Los menospreciaron, los negaron, inclusive ya le llamaron Goín, que significa no pueblo, no israelita, parte del mundo. O sea, ellos dijeron, ya estos no son más nuestra gente. Entonces a partir de ese momento, las tribus del norte se convirtieron en las ovejas que están en otro redil y están perdidas. Segunda de Crónicas, ahora también le tocó esto a Judá. Segunda de Crónicas 36:15, caída de Jerusalén, Judá. Repetidas veces, versículo 15, el eterno Elohim de sus antepasados envió a sus profetas para advertirle, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. O sea que el Todopoderoso constantemente enviaba profetas a Jerusalén. Eran Isaías, Jeremías, Habacuc, Sofonías. Todos esos profetas fueron enviados para advertirle de que si seguían con esos malos caminos, lo mismo que le ocurrió a las tribus del norte, le va a ocurrir a ellos. Van a ser dispersados. Sin embargo, versículo 16, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Elohim y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Eterno no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. ¿Y qué pasó? Versículo 2, segunda de Crónicas 36:20. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Ahí también vemos entonces que las tribus del sur, representadas por Judá, también fueron llevadas cautivas a Babilonia.
Pero hubo una diferencia que con la tribu del norte. Y vamos a leer en 2 Crónicas 36, 21, nueva traducción viviente. Así se cumplió el mensaje del Eterno anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. O sea, las tribus del sur estuvieron solamente 70 años en cautividad en Babilonia y después de los 70 años regresaron. Una poca cantidad, pero regresaron. Y es acá donde los judíos empezaron a formarse como judíos, a formar la creencia judía, la religión judía. Y a partir de ese momento ellos le empezaron a considerar a los israelitas que aún no habían regresado como no pueblo, como gentiles, como habíamos hablado. Y dentro de ellos estaban los descendientes de Efraín. Entonces ese pequeño grupo de judíos que vino a poblar Jerusalén se sentían como los únicos herederos de las promesas, aunque había muchos más dispersos por ahí. Esto es increíble. Y ahí el profeta Jeremías dejó varios escritos haciendo aludir a que el Todopoderoso también estaba pendiente de aquel pueblo que estaba perdido entre las naciones y los está buscando. Está buscando a su pueblo que se descarrió. Jeremías 31:10. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Eterno. Proclámenlo en las costas lejanas. El Eterno que dispersó a su pueblo, lo reunirá y lo cuidará. Atiendan bien, como hace un pastor con sus rebaños o con sus ovejas. Aquí entonces la Biblia nos está mostrando de un pastor que va a recuperar a sus ovejas descarriadas, refiriéndose al pueblo del norte que se esparció entre las naciones, ahora también el pueblo de Judá, pero ese pueblo está regresando. Pero ellos no quieren hacerse cargo de los que están perdidos entre las naciones. 31:18. Oí a Israel decir, o sea, Efraín, en la Reina Valera dice Efraín. Oí, o sea, el Todopoderoso desde el destierro le escuchó a su pueblo clamando. Aunque muchos tal vez se asimilaron al mundo, muchos decían, pero yo no pertenezco a este sistema. Señor, si realmente existe, regrésame a mi pueblo, regresa, aunque sea la esperanza en el corazón, la restauración del corazón, la redención del corazón. Dice así, este es el clamor de Efraín, de Israel. Me disciplinaste severamente como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el eterno, mi Elohim. Eso entonces era el clamor de una oveja perdida. Es como el hijo pródigo que estaba perdido en un lugar lejano y decía, sí, he pecado contra el cielo y contra ti, por favor, devuélveme a mi casa. Clamaba, no oraba. Bueno, la historia del hijo pródigo nos trata de explicar la historia de Israel descarriada entre las naciones. Jeremías 31:19, nueva traducción viviente, la oveja perdida. Me aparté de Elohim, pero después tuve remordimiento. Eso está hablando de la oveja perdida. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. Entonces, la oveja está reclamando. Jeremías está hablando proféticamente que su pueblo está pidiendo un redentor, pidiendo a alguien que les vuelva a rescatar, alguien que les traiga otra vez la esperanza, porque la Torah mismo tenía esa promesa. Jeremías 31:33. Todo esto Jeremías habló ya para las tribus que estaban en cautividad. Pero este es el nuevo pacto, atiendan bien. El pacto significa restaurar. Que haré con el pueblo de Israel, con las 12 tribus. Después de esos días, dice el Eterno, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que Yeshua vino a hacer. Yeshua vino nuevamente a restaurar los corazones primero de su pueblo que estaba en la tierra de Israel, para después ir a buscar a los que son de otro redil. Pero continuemos leyendo.
Ya, Jeremías 56. Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Atiéndame lo que dice Jeremías. ¿A quién se está refiriendo cuando habla de ovejas perdidas? A su pueblo. Sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. ¿Por qué? Porque perdida, las ovejas se pierden cuando están en oscuridad. Cuando ellos se alejaron de la Torá y la Torá era la luz, ellos quedaron en oscuridad y ellos se perdieron. Hablamos del pueblo de Israel. Acá sale la palabra perdido en el hebreo es abab, abab, que significa acabar, alejar, arruinar, corromper, corromper. Esta palabra corromper es igual que adulterar también o fornicar, derribar, desaparecer, desbaratar, desfallecer, deshacer, destrucción, destruir, desvanecer y esparcir. Todo esto significa abab. Bueno, seguimos Isaías 53:6. Y esta palabra ya vimos hace rato, pero lo vamos a volver a ver. Esto es cuando el escritor, el deutero Isaías, refleja la situación de los israelitas, de los judíos en Babilonia como ovejas descarriadas. Ellos estaban ahora cautivos en Babilonia y esperando salir de esa cautividad. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? El Mesías ungido para restaurar a Israel. Y miren lo que escribió el profeta Ezequiel también estando cautivo en Babilonia, referente a su pueblo que estaba perdido entre las naciones. Ezequiel 34:6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. ¿Y quién tenía que hacer eso? Los líderes, los sacerdotes, los reyes, los que han recibido la bendición en Judá, pero ellos no se olvidaron, más bien le consideraban goín. Estos son goín. Es la pelea que tiene el apóstol Pablo con muchos judaizantes, que no quieren recibir a ese pueblo que está regresando, porque ellos ya tienen sus reglas y sus normas. Ezequiel 34:10. Esto dice el Eterno soberano. Yo mismo, miren lo que habla el Eterno en esta palabra. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Eso es lo que el Todopoderoso hizo con nosotros, hermano. Nosotros estábamos como esa oveja descarriada, perdida, sin rumbo. Los pastores, en vez de llevarnos al redil, nos llevaban a otra parte, nos llevaban más lejos. Pero un día el Rúa del Eterno apareció en nuestras vidas. El Rúa del Todopoderoso, su espíritu, a través de su palabra, se empezó, y usando también personas, se empezó a manifestar en mi corazón y me empezó a llamar. Ve, no sé cómo se le llama a la oveja. Ve, meto. Hay muchas formas de llamar a la oveja. Algunos dicen que con silbido. Dice que un silbido y tú escucharás. Dice, versículo 12, seré un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Ese día en que se apartó de nosotros la Torá, la instrucción, quedamos en un mundo de tiniebla. El Todopoderoso dice que se va a encargar de buscarnos. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa. Promesas, ¿no? A su propia tierra. Las alimentaré, o sea, Torá, nos va a dar Torá en las montañas de Israel, junto a los ríos, en los lugares habitados. Ezequiel 37:21. Atiendan bien lo que dice acá. Dales este mensaje de parte del Eterno, soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra, desde los lugares a donde fueron esparcidos. Ezequiel 37:24. Atiendan bien. Mi siervo David será su rey. Y tendrán un solo pastor, obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. ¿Quién dice que va a ser rey sobre su pueblo que va a recuperar? El rey David, dice, o sea, probablemente un descendiente. Jeremías 23:5 dice así, pues se acerca la hora, dice el Eterno, cuando levantaré, atiendan bien acá,
un descendiente justo del linaje del rey David. O sea que el plan del Todopoderoso para rescatar a su oveja perdida estaba en levantar un hombre justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Probablemente el contexto histórico de este relato sea el rey Ciro, ¿no? El contexto profético y espiritual es el Mesías Yeshua. Y su nombre será: el Eterno es nuestra justicia. ¿Qué quiere decir? No es que Él es el Eterno, sino a través de su vida, de su manifestación, el Todopoderoso va a hacer justicia. Ese día, Judá, pueblo judío, estará a salvo. E Israel, atiendan bien acá, quiere unir a las dos tribus. Tribus perdidas de Israel o Efraín entre las naciones, vivirá seguro. ¿Por qué va a vivir seguro? Porque ya va a estar otra vez en casa. Ya va a estar bajo la protección del Todopoderoso. Ya va a estar bajo la guía de su Torá. Y por eso va a estar seguro. Ya no va a estar perdido. Zacarías 9:16. En aquel día el Eterno su Elohim rescatará a su pueblo Israel entre las naciones, así como un pastor rescata a sus ovejas. Brillarán en la tierra del Eterno como joyas en una corona. Una vez más habla de que el Todopoderoso va a rescatar de entre las naciones a su pueblo. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo cuando iba de ciudad en ciudad. Fue hasta Roma, fue hasta diferentes puntos. Y los apóstoles también. Buscaban a ese pueblo que estaba perdido entre las naciones. Ahora, veamos lo que dice el Brit Hadashah sobre el tema de las ovejas perdidas. Una vez entendiendo todos estos puntos, creo que ya podemos captar mejor. Mateo 2:6 dice, nueva traducción viviente: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti, esto es una profecía que le están leyendo al rey Herodes cuando pregunta sobre el nacimiento de Yeshua. De ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. El Todopoderoso va a ungir a este descendiente de Judá, nacido en Belén, para que sea pastor del pueblo de Israel, del Am Israel. Mateo 9:35. Y Yeshua recorrió toda, miren lo que hacía Yeshua, una vez que comenzó su ministerio, ¿qué hizo? Recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en la sinagoga y anunciando la buena noticia, o sea, la Besorá, el evangelio de las promesas acerca del reino, evangelio del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, atiéndame lo que dijo Yeshua cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Qué significa ser ovejas sin pastor? Resultado de la desobediencia. Ahora, finalmente, Juan 10:9, palabras de Yeshua. Yo soy la puerta. Esta palabra puerta siempre se usaba como la entrada al reino. ¿Se acuerdan que Yeshua habló de dos entradas? Una ancha y una angosta. Bienaventurados los que entran por la angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a perdición. Entonces Yeshua dice, yo soy la puerta angosta. Los que entren a través de mí, o sea, de mi enseñanza, serán salvos. Y entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. ¿Qué es pasto? La Torá o Besorá. Esto está diciendo Yeshua. Entonces cuando nosotros ya entendemos todo este punto, sabemos de qué está hablando y cómo está hablando. Seguimos con el 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, atienda bien, da su vida en sacrificio por las ovejas. Pueblo descarriado. El buen pastor es alguien que se arriesga por su pueblo, que se sacrifica por su pueblo. Y ese fue el trabajo de Yeshua para con nosotros. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Se acuerdan que era conocer? Conocer era como tener intimidad. Como vos compartiste con Yeshua, aprendiste de Yeshua, entendiste su objetivo por el cual vino y te está guiando, entonces vos le conocés, dice. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que
sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, o sea, la Torá, y habrá un solo rebaño con un solo pastor, reino restaurado de Israel. Esas son las ovejas que están fuera del territorio de Israel. Pero Yeshua no va a salir del territorio de Israel. Él va a enviar a sus apóstoles. Y ese mensaje que Yeshua les envió para que lleven a las ovejas descarriadas fuera de Israel, es el Rúa de Yeshua. Es como que Yeshua estuviera recorriendo. Y ese espíritu hoy llegó a nosotros también. Y esos son los que están en otro redil, dice, desde mi perspectiva por lo menos. Algunos dicen que no, están hablando de otro, pero bueno. Ya teniendo el contexto de todo lo que hablamos ahí, el pueblo de Judá, que permaneció en Judá, aunque en pequeña escala, y los que realmente se descarriaron por todas partes y se perdieron, pero para Yeshua y el Eterno no están perdidas, solamente falta encontrarlas. Finalmente, 1 de Pedro 2:24. El mismo, por Yeshua está hablando, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado, o sea, apartados del pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Mire lo que dice Pedro. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Antes, hermanos, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora acabamos de regresar al Todopoderoso y Él está restaurando nuestras vidas. Hay muchísimos textos que hablan sobre las ovejas perdidas y cómo están regresando al redil. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice que predicaban a las 12 tribus de Israel, a los expatriados, a los que perdieron identidad. Ellos estaban devolviéndole esa esperanza y eso no le gustaba al grupo de judaizantes. Por eso para ellos iba esa exhortación de Ezequiel y de Jeremías. Hermano, hoy en día nosotros somos esas ovejas que están regresando al plan del Padre, y un día el Todopoderoso, a través de nuestro Maestro Yeshua, nos va a nuevamente introducir en la tierra prometida, de la cual habló a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, a la promesa que tenemos pendiente. Para vosotros es la promesa, dice el apóstol Pedro, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para todos los que Él llamare. Entonces está hablando de que Él está llamando a su pueblo en forma espiritual. Yo no creo más que en forma física o carnal o sangre tengamos, pero el mensaje espiritual, a través de esa descendencia, el Padre distribuyó, llegó hasta todas partes. Y por eso nosotros hoy somos parte de esa bendición. Amén. No sé, discúlpenme si no he podido compartir más cosas o no fue muy claro. Si hay alguna duda sobre este punto o sobre las ovejas descarriadas o sobre algún texto que hemos compartido, ustedes pueden dejar su pregunta en la caja de comentarios de este video, y ahí yo puedo después responderle. Y si les fue de mucha bendición, igual pueden dejar un agradecimiento, un gracias pastor, estuvimos aprendiendo muy bien. Entonces eso nos da también fuerza y esperanza para seguir adelante y seguir estudiando, y como dice nuestro programa o nuestro segmento de cada miércoles, escudriñando las Escrituras. Entonces, gracias una vez más por haber compartido con nosotros esta noche. Shalom. Nos vemos la próxima con otro estudio de Escudriñando la Escritura. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con bendiciones y hasta pronto.